Buenos días, trader. Vamos a revisar los posibles escenarios y los precios de mayor influencia para hoy del microfuturo de Nasdaq, S&P 500 y del petróleo. Hoy es septiembre 30, son las 8:05 de la mañana. Si te aporta conocimiento este video, regálame un like, suscríbete al canal y presiona la campana para que te avise primero cuando esté disponible cada nuevo video. Comencemos nuestra rutina de premercado. Como todos los días, lo primero que hacemos es revisar el calendario de Forex Factory, que hemos tenido una semana bastante agitada en función de noticias. Comenzamos hoy a las 8:30 con el Core PCA Index, Price Index. A las 9 de la mañana tendremos a Brainerd por parte del FOMC, algunas declaraciones. Y a las 10 de la mañana una revisión del Consumer Sentiment. ¿Okay? Importantes noticias para hoy viernes. Por otra parte, la volatilidad implícita para Nasdaq se mantiene con un leve ascenso en 36.91, mayor a lo que vimos ayer a esta misma hora. La volatilidad para el S&P 500 representada en el VIX la tenemos en 31.08, un valor bastante interesante y bastante elevado para los niveles promedio. El volumen para el micro de Nasdaq 408.000 y el volumen para el micro del S&P 500 236.000 transacciones, ambos valores mayores a los de ayer y los valores mayores al promedio. ¿Okay? Una vez que hemos revisado ese contexto, ¿qué podemos esperar para hoy? ¿Cuáles las noticias, volatilidad de volumen? Vamos a comenzar como todos los días con el micro de Nasdaq. Vamos a revisar cuál fue la dinámica de ayer, de qué manera tuvo alguna continuación, las mediciones y las probabilidades de la dinámica de precio. ¿Okay? Comenzamos entonces, micro de Nasdaq, estamos acá 8.15, en este movimiento acá, testeando ayer una zona de los 11.450 o acercándose al momento del premercado. Aquí por acá 8.15 más o menos en este movimiento estaba ya saliendo de este rebote y había un precio importante que era donde iba a definir los escenarios, que era exactamente los 11.450, tomando en cuenta que ya había tomado un ligero soporte acá en la sesión europea en los 11.363, ¿okay? Y estaba en este caso perdiendo un poco la fuerza, dejando a un momento antes del premercado o del video, perdón, un máximo menor al anterior, ¿okay? Y estaba aquí el precio, fíjense, un poco comprimido, dejaba un máximo menor al anterior, un mínimo mayor a este y así sucesivamente. Podíamos tener ligeramente y tímidamente el acercamiento a este nivel para una ruptura en continuación a lo que ya había dejado el rally del día anterior, ¿ok? Y una continuación acá importante. Sin embargo, era la mayor probabilidad en función de la estructura. Sin embargo, veamos cómo ya este punto de rechazo, de resistencia, el precio retrocede con mucha fuerza antes de la apertura americana a buscar el testeo de la zona de soporte que ya había dejado Europa. Vamos a abrir un poco más el gráfico. Y entonces veamos cómo ya la apertura americana se genera muy cercana a estos precios. Fíjate que aquí un movimiento bastante de indecisión, totalmente eliminado por la parte del vendedor. Y ya la apertura se genera muy cercano a estos precios y genera un fuerte movimiento, ¿okay? Que nos lleva a traspasar los niveles de 11.363 y posteriormente llevarnos a los 11.285, que era el planteamiento de escenario 2, ¿okay? Con inclusive su extensión partiendo de este precio, pero ya el precio lo había tomado, no regresó en este caso, ¿okay? El escenario 1 queda invalidado, nos generó un movimiento por encima de este nivel y la dinámica se mantiene aquí abajo, ¿okay? Con mucha fuerza. Después que llega a este nivel de precio, fíjense que ya los 11.285 empieza a funcionar como una resistencia y el precio viene y testea lo que les había comentado, que era este vacío que estaba acá, que recuerden que les dejé aquí una rayita. Bueno, en este caso era el día anterior, el precio no regresó con una extensión del 11.100, en este caso la sesión anterior, pero vean que eso quedó allí vigente al momento de la ruptura de este nivel de precio. Fíjense que en este caso la sesión anterior, y esto le hago un repaso para que veamos que la dinámica siempre tiene sus movimientos armónicos, lo que no sabemos es cuándo va a serlo, ¿no? Evidentemente. Pero fíjense que en este caso el precio sensible de la sesión anterior, que eran los 11.285, fue el que rompió ayer. Y en ese movimiento nos daba, ¿okay? Lo que habíamos planteado el día anterior como la probabilidad mayor en función a que el precio al romper aquí iba a llegar a un movimiento fuerte al cierre de este gap que no cerró en este retroceso y lo cierra, retrocede a esta zona y posteriormente el movimiento al testear de nuevo falla, sería lo que tenemos como extensión el día anterior,
con un precio sugerido de 11.100 que era proyectado en función a lo que teníamos en ese momento, y todavía manteniéndose un mínimo que había dejado el 28 de septiembre de 11.141.75 dejando un nuevo mínimo en este caso. Fíjense que este movimiento nos lleva a romper este mínimo, ¿ok?, de swing importante que estaba allí todavía vigente desde el día anterior, y nos deja en la sesión de ayer un nuevo mínimo en 11.091.50, muy cercano al precio que ya los había dejado el día anterior. ¿Okay? Aquí consigue un punto de rechazo, ¿okay?, y empieza de nuevo a emprender el movimiento. Fíjense que empieza ahora a los 11.232 y posteriormente acá el precio de cierre queda en 11.232.75 exactamente, y empieza a oscilar por aquí arriba, testea de nuevo esta zona, ¿ok?, que era lo que les hablé del tema del gap, y empieza entonces a un movimiento defensivo hasta aproximadamente el 50% de este gran retroceso, retrocede hasta acá y empieza a tener resistencia en los 11.363 o muy cercano, 11.355, casi cercano acá, empieza a tener resistencia y nos lleva hasta ahora a buscar el soporte en el precio de cierre. En este momento, ¿qué vamos a hacer? Quitamos esto, ya no tiene vigencia, se lo dejé para verlo hoy, para que lo tengamos para el video de hoy. Sin embargo, tenemos un nuevo mínimo en 11.091.50, ¿okay?, que quedó como la mínima de la sesión. La máxima quedó en 11.566.25. Esto exactamente es aproximadamente la mitad de la cancha. El precio acaba de tener hace unas horas atrás un rechazo en la mitad de esta cancha de juego, ¿okay?, y nos acercó rápidamente al precio de cierre, que ha funcionado como un soporte. El planteamiento está así: el precio sensible para hoy en función a esta estructura, tomando en cuenta que estamos entre máxima y mínima, ¿okay?, el precio está buscando esta dirección, estamos oscilantes aquí un poco, con una ligera tendencia, con un ángulo un poco como 40 grados aproximadamente, y podemos tener acá un acercamiento a los 11.285 buscando el traspaso de esta zona, ¿ok? Lo veo como escenario 2, el menos probable, esta continuación y este dominio, este nivel de precio. Si esto se lleva a cabo como escenario 2, que es el que primero voy a plantearle, acercamientos entonces a los 11.363, ¿ok? Como esta zona que vamos a empezar a tener resistencia, y si el precio continúa con mucha fuerza, podemos llegar entonces a los 11.450. Sin embargo, este acercamiento, la medición me está marcando un posible fallo de retroceso de nuevo a esta zona de los 11.170 aproximadamente, que es esta zona que está marcada aquí, que le hace aquí en el gap, que ha buscado en este caso el soporte, hizo aquí una trampa, en este caso volvió a retomar y se posiciona de nuevo. Podemos testearlo hoy en la sesión americana, este nivel de precio, ¿okay? Por otra parte, si ese precio falla, entonces el precio correría rápidamente a buscar neutralizar este mínimo en 11.091.50 que dejó la sesión americana ayer, y podríamos tener un precio al final de la sesión en 11.040. ¿Okay? Recuerden que ya desde estos mínimos hacia abajo no tenemos de manera cercana precios donde apoyarnos, estamos simplemente apoyándonos de proyecciones y extensiones de Fibonacci. ¿Okay? Importante ver esta estructura. Cerramos un poco para que entendamos dónde está el precio y qué está haciendo en este momento. ¿Okay? Vemos como el precio ha estado bastante oscilante aquí con mucha fuerza. ¿Okay? Pero fíjense que tenemos ahora, cuál es nuestro principal fractal. Este es el máximo bajista hasta este mínimo. ¿Okay? Entonces el precio puede quedarse aquí en todo este espacio, ¿okay?, buscando neutralizar ya sea este mínimo o ir escalando hasta buscar el máximo para que continúe una tendencia estructuralmente armada, básicamente así. ¿Okay? Pues, sin embargo, estas micro tendencias serían bastante erráticas por temas de volatilidad y noticias que las pueden alterar. ¿Okay? Por otra parte, entonces pasamos al micro del SP500. Revisamos rápidamente acá, vamos a ir aquí rápidamente a ponernos en contexto. Buscamos aquí la flecha. Okay. ¿Qué teníamos ayer? Ayer teníamos un precio también, estamos por acá 8.15 en este movimiento, acercándonos acá. El precio sensible para esta estructura era el 3.687. Era interesante ver quién podía dominar este precio, pero la probabilidad estaba marcada en función a una continuación desde acá hasta esta zona que teníamos acá de los 3.720 aproximadamente, que podíamos tener
el escenario 1 con un primer retroceso y acercándonos a testear lo que era el precio de cierre de ayer, ¿ok? Por la parte inferior. Sin embargo, el planteamiento que se generó o la estructura que tuvo a continuación con un fallo importante o una ruptura de estructura fue este movimiento. Ok, fíjense que hace el swing completo, vuelve, neutraliza, como a veces pasa, en los mínimos de Europa, y en este precio la apertura se genera con mucha fuerza y traspasa este nivel de precio, dándonos acercamientos ya a lo que hemos planteado como escenario 2, ok, inclusive también un poco más profundo hasta neutralizar el mismo gap que había dejado la sesión anterior. Fíjense que aquí les había dejado esta rayita y aquí fue donde el precio llegó, tocó, cerró el gap y retrocedió, ¿ok? Respetando aún todavía el mínimo más reciente que dejó, que es los 36.1350. En este caso la mínima quedó en este gap, o en este mínimo quedó el cierre gap en los 36.2225, ¿ok? Interesante ver esto. Y la máxima quedó en 37.3625. Aproximadamente esta zona es la mitad de la cancha. Veamos cómo ya el precio también retrocedió hasta este punto con un fallo importante acá, ¿ok? Y en el segundo intento vuelve a fallar y retrocede y está teniendo hasta este momento el precio de cierre como un ligero soporte, ¿ok? Interesante ver que estamos en una zona donde el precio ha tenido bastante influencia. Si marcamos una franja para visualizar esta zona, vea todo lo que pasa en esta zona, ¿no? O sea, es una zona bien volátil donde emprenden los movimientos siguientes en función a los rallies que se pueden generar desde estos extremos. Entonces, tomando en cuenta eso, el precio más sensible que tengo para hoy es 3670, con un fallo acá que nos puede retroceder a testear este mínimo de Europa, quizás neutralizándolo o buscando acá un punto de retroceso. Eso no lo sabremos hasta que suceda. Sin embargo, el movimiento está medido hasta acá, y si esto falla, entonces podemos tener un movimiento de continuación que nos puede estar llevando a testear este soporte acá, donde también hay una posibilidad importante de rebote, ¿ok? Sin embargo, la medición completa del movimiento lo genera hasta el mínimo, el testeo del mínimo de 36.1350, ¿ok? Recuerden que estos movimientos extendidos, ya sea al alza o a la baja, o después del objetivo de precio del escenario en sí mismo, van perdiendo probabilidad a medida que vayan avanzando, ¿ok? Si el precio recupera los 3670, podemos tener entonces un acercamiento acá, dejando ligeramente un máximo menor a este, ¿ok? Y no pudiendo neutralizarlo, teniendo resistencia acá fuerte. Si el precio emprende un movimiento con volumen y con bastante dinamismo, podemos entonces tener acercamientos acá a la siguiente zona importante, que son los 3710, ¿ok? Eso en función a lo que está pasando en este momento. Aquí es un poco diferente la estructura del precio que vimos en Nasdaq, porque aquí el impulso que último que dejó es alcista, porque el mínimo está estructurado de esta manera. Entonces tenemos en este caso este mínimo no perforó por eso sigue vigente este último movimiento. Entonces si lo graficamos de esta manera, esto se lo doy hoy para que tengamos ese contexto. Este fue el último impulso defensivo alcista en este caso. El retroceso todavía sigue teniendo esta estructura, la mantiene, perdón, y este retroceso se quedó acá. Podemos tener movimientos acercándonos acá hasta estos niveles, ¿ok? Sin embargo, tengamos en cuenta ese contexto general. Igualmente podemos tener movimientos acá oscilantes, bastante fuerza y dinamismo con micro tendencias, que bueno, hay que estar bien vigilante de esa formación, de esa estructura, para que podamos tener una decisión más ajustada a la realidad del precio. Por otra parte, entonces, se fue el precio, fíjense, ya había un escenario 2 que estaba planteado, y con la ruptura hasta hace un segundo de esta zona que estaba generándose acá, ya lo hizo. Bueno, vamos a ir ajustando entonces los escenarios, pero ya este escenario se dio, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿qué pasaba ayer? Ayer teníamos un precio importante, aquí, fíjense aquí, teníamos el precio dando vueltas alrededor de la máxima, teníamos acá 8.30, 8 por aquí, estábamos todavía dando vueltas, se apoyaba el precio de cierre, volvió a la máxima y el precio sensible era exactamente, los 82.35, que de allí iban a plantear el escenario. Sin embargo, el escenario 1 era un movimiento que nos podía estar llevando hasta los 84.30, pero con un freno importante en los 83, ¿ok? Que fue el primer movimiento.
Y por la parte inferior podemos tener un escenario 2 que nos podría estar llevando al testeo de los 81.28. Fíjense que, vamos a abrir un poco más este gráfico, interesante ver esto. Aquí, fíjense ustedes que el movimiento, en este caso, se genera la apertura con un ligero gap, ¿ok? Y ya el gap domina el precio de la máxima de la sesión. Intenta sobrepasarla y es negada totalmente y traspasa rápidamente y nos acerca rápidamente a la zona de precio. El retroceso vuelve a tocar resistencia aquí y completa el movimiento en el siguiente impulso bajista hasta la zona de los 81.28. Desde este punto ya, cambia el contexto, evidentemente. Si vimos el rebote lo podemos tomar hasta posteriormente traspasar la zona de la máxima y conseguirnos la resistencia en el primer punto que ya les había comentado, que podemos tener un freno importante, que era unos 83. Desde ese punto el precio retrocede con mucha fuerza y testea otra vez la zona de 81.28 con una mecha importante, ¿ok? A una zona que ya estaba marcando desde este punto. El segundo toque interesante, y el precio empieza a oscilar aquí entre el precio de cierre y el precio mínimo. Empieza a oscilar todo el premercado, testeando de nuevo esta zona, ¿ok? Volviendo a recuperarla y empieza a buscar de nuevo continuación alcista, pero se encuentra ahora con el precio que les había dejado en la mañana, como ahora es el siguiente precio de resistencia en esta estructura. Entonces, ahora bien, este precio nos marcó hasta hace un momento el testeo de nuevo a los 81.28 y estaba en el momento del análisis haciendo este movimiento. Justo había testeado esta zona, ¿ok? La probabilidad menor era que hubiese una ruptura, porque el precio sensible para este momento, o para el escenario 1, estaba sobre los 81.28. Sigue estando vigente, ok. Pero ahora, ¿qué va a pasar? Ahora va a cambiar la probabilidad de los escenarios en este contexto. Y lo vamos a mover rápidamente acá para que quede en el video, ¿ok? La probabilidad ahora está basada en 80-75 en este punto. Vamos a buscarlo aquí. La probabilidad mayor es que haga esto ahora. Recupere la mínima, que lo está haciendo ahorita, ¿ok? Y nos lleve entonces a frenarnos acá. Y posteriormente nos lleve a buscar los 81.28. El precio ya puede estar recuperando esta zona. Si falla aquí, entonces vamos a tener movimientos de nuevo. El testeo de esta zona, que lo acaba de probar como un soporte y lo consigue. Si esto falla, nos iremos rápidamente a los 78.40, ¿ok? Este es el cambio rápido que le hicimos aquí a la dinámica, entonces, para ajustarlo en el video. Esto es todo por hoy, muchachos. Que tengamos una excelente sesión, tomemos nuestras mejores decisiones, respetemos nuestro plan de trading y sobre todo que nada nos sorprenda. Deseo que esta semana haya sido muy productiva para todos. Feliz fin de semana, nos vemos de nuevo el lunes.